Y ahora tenemos en pantalla nosotros a nuestro invitado de la noche, el doctor Guillermo Molinari. Él es ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Doctor Molinari, muy buenas noches. Saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un gran gusto tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Mercedes. Es un placer estar en tu programa para atender tus inquietudes. Doctor Molinari, andamos viendo nosotros, ¿no?, en las noticias, esta situación de los sindicatos magisteriales del Perú entero. Algunos no están conformes, pero usted nos podría dar algunos alcances acerca de ello. Bueno, sí, como tú lo dices, es preocupante, sobre todo por la reacción de los sindicatos que tienen que ver con tiempo que vienen alineando a muchos maestros, ¿no? Con el nuevo sindicato que ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Aún no se sabe si habían cumplido con todos los requisitos o no, o sea, simplemente se aprobó después de muchas intentonas de el FENATEP de querer ser reconocido por el Ministerio de Trabajo, que lo hayan hecho a los 2 días de que el ministro haya sido nombrado, ¿no? O sea, escuchaba a tu anterior entrevistado y decía que muy poco tiempo. Bueno, algunos ministerios lo han entregado en 3 días y en el documento que firman inclusive ponen de que hay algunas cuentas, algunos informes que no cuentan con documentación. Entonces no sé cómo algunos ministros han recibido ministerios cuando no lo han recibido con toda la documentación. Delicado, ¿no? Este, Creo Ese es un que gran hay que poner, problema. sí, sí, Usted yo que creo que tiene hay que ser tanta muy experiencia es un objetivos en gran esto, problema, ¿no? porque ¿cómo recibes algo? ¿Cómo firmas un cargo si no tienes los documentos? Imagínese Ujú, usted, ujú. amable televidente, en un cargo pequeñito, en un trabajo, que será en un ministerio. Y un ministerio Complicado. maneja toda la política nacional, o sea, no se trata aquí solamente de una escuela, no se trata de una DRE, no se trata de una UGEL, se trata de toda la educación del país. Bueno, pero yendo a lo que me preguntabas, sí, pues, en estos momentos vemos algunas reacciones, ¿no? Por ejemplo, el sindicato magisterial que tiene representación en varios lugares del país, o sea, como Cusco, Piura, el mismo Ayacucho, Ancash, ¿no? En el norte, y que además fue quienes iniciaron la huelga del 2017, ¿ah? O sea, hay que hacer algunas precisiones, ¿ya? Fue el sindicato magisterial quien en el Cusco comenzó la primera huelga, que después se generalizó por todo el país y a la cual se sumaron el SUTEP del CEN, ¿no? Y posteriormente el grupo de docentes agrupados alrededor del profesor Castillo y el profesor Tello. ¿Mm? Lógicamente que un poco recordando la historia, porque es importante mirarla, en ese momento, pues, los sindicatos reclamaban una serie de exigencias sindicales, no políticas, sino sindicales, reconocimientos, pagos, ¿no? Reconocimientos de deudas, el tema de las evaluaciones y muchos otros aspectos. Aspectos que al final se concretaron con la ministra Martens, que estaba en ese momento, y firmaron algunos de los sindicatos, mientras la agrupación de que ahora es el FENATEP no lo firmó, no firmaron esos acuerdos. Yo lo digo en primera línea porque posteriormente este grupo también quiso llevar a cabo algunos paros posteriores, inclusive al inicio del año 2018, que no tuvo éxito, ¿no? Y se les invitó y se les orientó para que ellos pudieran formalizar el sindicato. Pero lo lógico es que cuando un sindicato tiene intereses que van más allá de los propiamente sindicales, sino que van a aspectos políticos, lógicamente que es difícil que logren ese objetivo, ¿no? Y lo que vemos ahora es que FENATEP, inclusive acá hace unos días, se acaba de reunir con un visitante del extranjero para ir formalizándolo en un partido. ¿Mm? Entonces ya vemos cuáles son los objetivos, ¿no? Y mucho se habla en el Congreso, no lo digo yo, lo dicen muchos medios de comunicación de los famosos 13, ¿no? Los 13 maestros que parece que se van a separar de Patria Libre, ¿no? Entonces, esta es la realidad del país. Y lógicamente que instituciones o sindicatos como el SUTEP, que dirige la derrama, va preocupado en el tema, ¿no?
porque este sector ha mencionado su intención precisamente de tener una participación más directa en el tema de la derrama. Así que este es el panorama que nos espera para los próximos meses y los próximos años. Doctor Molinari, ¿y no cree usted bueno, pienso, ¿no? Que los sindicatos del magisterio deberían estar preocupados más, digamos, en los derechos asistenciales de los propios profesores, al menos a la vacunación, que es lo Ujú. primordial, como estábamos tratando el otro día, que ya se han visto a razón de las nuevas clases presenciales, que hay muchos profesores que se han contagiado, producto de la Ujú. insatisfacción de la población del interior del país, que no cree tampoco en la vacunación, porque hay un Ujú. cierto sector que no cree y no se vacuna y por ello manda a sus hijos al colegio y los niños contagian a los profesores, porque, bueno, es todo un círculo vicioso. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál debería ser el rol de los sindicatos de los maestros en el Perú? Yo creo que antes de hablar del rol de solo de los sindicatos, creo que sería interesante saber cuál va a ser el rol del sector, ¿no? Al convocarlo primero, ¿no? Y cuáles son, perdón, las prioridades que ha establecido el sector. Y si estas se alinean precisamente con los pedidos sindicales de cada uno de los sectores. Entonces, hay prioridades, como tú lo has mencionado, uno es el de la salud, ¿no? De la salud de los maestros, la salud de los estudiantes, la salud de todo el personal que trabaja o labora en las instituciones educativas, pero también de sus familias. El otro aspecto fundamental es, bueno, estamos preparados para poder ir restableciendo las clases presenciales o semipresenciales del próximo año. Las escuelas están preparadas, nuestros alumnos tienen los equipos, los materiales, los recursos como para poder estudiar en una situación más híbrida, ¿no? Que la que estamos teniendo en este momento. En algunas escuelas se hablan de 4.000 escuelas. Lamentablemente, lo que vamos recibiendo día a día son reportes de que esas escuelas que se abrieron comienzan a presentarse algunos casos, ¿no? Y no solo aquí en el país, o sea, hay países que nuevamente están retomando el tema de volver a tener este cierre de instituciones educativas, ¿no? Y volver a las cuarentenas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, o sea, priorizar la salud, mirar y preparar a las instituciones, pero no solo eso, hay que preparar a los maestros también para recibir en el proceso que ha llevado a muchas familias a ir pensando en si una educación en el hogar podría ser tan efectiva o no como una educación en la escuela, porque los padres han terminado siendo mucho de ellos maestros. A ver, estamos en el programa en vivo, esperamos que se conecte el doctor Molinari. Bueno, mientras vamos retomando la comunicación con el doctor Molinari, es viceministro de Gestión Pedagógica, la situación es preocupante, ¿no? Tenemos, y lo reiteramos, en el interior del país, mucha gente que no quiere vacunarse. Señores, vacúnense para que en algún momento los niños, los adolescentes, regresen a las clases presenciales, porque también es importante. Sabemos en muchos casos de adolescentes que les ha afectado demasiado y están con depresiones agudas, y también los niños, los pequeñines, ya quieren ir a las clases, lógicamente, pero eh, va a ser complicado. Pero si todos no apoyamos a una vacunación, el tema presencial o semipresencial se va a ver cada vez más lejano, y todos necesitamos que los niños también puedan seguir siguiendo su desempeño normal, como lo hemos hecho nosotros, como alguna vez, ¿no? Ir al colegio es parte de su desarrollo emocional, psicológico, educativo, y eso lo podría decir, pues, y lo hemos conversado aquí también con el doctor Molinari, pero sobre todo también sin poner a riesgo a los profesores, ¿no? Que también llevan el virus a su casa y fallecidos, o ese es el rol principal que debe tener un sindicato magisterial. Y también queremos preguntarle al doctor Molinari sobre esta Comisión de Educación del Congreso. ¿Qué se espera? ¿Qué temas pendientes tenemos en educación? Yo creo que muchos, sobre todo porque tenemos al presidente Castillo, que ha sido profesor, sindicalista, y él siempre ha manifestado en sus discursos que
va a dar un apoyo al profesorado. Eso quiere decir pues a la educación en conjunto, ¿no? Por ende también esperamos pues que las escuelas en algún momento sean refaccionadas, los niños tengan un mejor ambiente para que puedan crecer como debe de ser. En fin, es todo un tema complejo que necesita un trabajo arduo, porque el tema educativo está en severa crisis desde hace muchas décadas, pero ahora pues el tema de la distancia y las tablets que no llegaron a su tiempo, bueno, no han llegado las tablets. Eso es parte de lo que nos ha tocado con la pandemia, pero tenemos que salir adelante, como decimos nosotros. Muy bien, vamos nosotros a ver una notita que viene a ser Ceballos, la otra noticia. Presidente Castillo viaja a la región Piura para cumplir una agenda de trabajo. Que los voceros de diversas bancadas reaccionen. Según ellos, se habrían reunido a escondidas para repartirse las comisiones. Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, dio las siguientes declaraciones. Por eso estamos pidiendo una reconsideración para la decisión de las comisiones. Y estamos haciéndonos presentes porque antes de la Junta de Portavoces, algunos diarios ya habían publicado la repartija de las comisiones. Se han juntado y ya tenían una decisión y habían dejado unos espacios en blanco para que Perú Libre tenga algunas comisiones, entre comillas. Vamos a pedir al Pleno que esto se investigue. Ha habido un golpe o pretensión de golpe al Parlamento, como ya se está mencionando, cuando al margen de una junta de portavoces, a escondidas, se reúnen algunos voceros y toman decisiones favorables a ellos, sí, que perjudican a nuestro país. Bueno, y ante nuevas... Ya lo escuchó usted. El tema de las repartijas es lo que habla, se queja el congresista, pero sabemos pues que muchas veces son los manejos que se dan debajo de la mesa para buscar agua para su molino. Esperamos pues un poco de sensibilidad, porque los congresistas están para representar a quienes los han elegido, es decir, al pueblo, y son los voceros en el poder legislativo, aquellos que deben hacerlo mejor en su tema de representación. Muy bien. Vamos a ver también Ceballos. Buscamos que Minsa y Salud tengan un sistema articulado. Esperemos que eso sea pronto. De Salud, el ministro Hernando Ceballos señaló que se busca que tanto la Seguridad Social como el MINSA trabajen de manera más articulada y unificada para atender las demandas de la población. Señaló que el actual gobierno trabaja para que la salud sea considerada un derecho fundamental y los pacientes puedan recibir todos los servicios y medicinas que necesitan. Esto, agregó, sin caer en modelos privatistas que toman la salud como un botín. Ceballos informó que ya tienen un plan para enfrentar una posible tercera ola que refuerzan el primer nivel de atención para evitar que los contagios por COVID disparen. Y aspiramos. El derecho a la salud es un derecho prioritario, es un derecho constitucional. Y nosotros estamos acostumbrados en este país que, bueno, ya ni modo, ¿qué va a hacer? Así son los hospitales. No, ese es el conformismo. Nosotros debemos de entender que en nuestro país lo más importante es la salud, y esto lo estamos viendo con esta pandemia terrible, y la educación. Muy bien, ya tenemos nosotros nuevamente al doctor Molinari. Doctor Molinari. Sí, ¿cómo estás? Buenas, se fue sí, un poco la no. señal. Estos son los temas que pasan en los programas en vivo, doctor Molinari. Queríamos, sí. Continuemos, sí, es parte del programa, siempre nos preguntan, ¿es en vivo? Son las 10:47 de la noche. Y continuamos con usted. Doctor Bueno, te Molinari, explicaba, ¿qué pues, esperamos? ¿no? de Así, vamos. Sí, te explicaba que el sector tiene que ahora enfrentar, y es una situación delicada, lo que se viene por delante, ¿no? O sea, ahora va a tener 3 sindicatos con los cuales va a tener que dialogar, ¿no?
cada uno con su propia mirada sobre qué es lo que se van a reclamar como derechos, como beneficios o como situaciones de la educación en el país. Y por lo tanto, creo que lo que debería ir procurando el nuevo ministro es tener y contar con adecuadas personas que lo puedan orientar y lo puedan vincular bien con los sindicatos para que los diálogos sean fructíferos y en beneficio de la educación del país y en beneficio de nuestros niños, de los maestros y de las familias. En esa línea, entonces, creo que una de las cosas primeras que hay que atender va a ser precisamente el tema de la salud, el tema de las deudas sociales que se tiene con los maestros, que lo vienen reclamando, el tema de la atención, y eso no se va a escapar de las líneas que tengan que discutir, y lo adelanto porque mejor después dicen que uno no lo dice, es el tema de la derrama, que ahora va a tener 3 sindicatos que van a tener seguramente intereses diversos sobre el mismo tema. El tema de la educación misma, de la educación remota, el preparar a las escuelas, el preparar a los maestros para recibir en el tema socioemocional y en la salud mental a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Que es un tema muy importante, no es menor, es de los más prioritarios. Son 2 años que van a estar en esta situación, ¿no? Bastante tiempo sin compartir, sin estar con los compañeros, el volver a clases, aún seguramente todavía manteniendo el distanciamiento, ¿no? Y en horarios diversos. Entonces hay que prepararnos para todas esas situaciones y creo que el sector ya debería comenzar a pensar en ello, ¿no? Y también el tema de la infraestructura, porque no es para menos, si vamos a volver aún a clases semipresenciales, el tener listas las infraestructuras y los entornos educativos, ¿no? Importantísimo lo que dice, es decir, los profesores van a tener que volver a tener este contacto con los niños y los jóvenes que de por sí vienen ya con una carga emocional muy fuerte de los hogares porque no han tenido este contacto entre niños, adolescentes, como debería de ser, y por el otro lado también los profesores también, porque la carga emocional, también hay que pensar en todo también, o sea, de ambas partes, los niños, los adolescentes y los profesores, ambos necesitan un respiro, ambos necesitan un apoyo hasta emocional para poder reencontrarse y que ese reencuentro sea lo más viable, doctor Molinari, y que sea en beneficio de ambos, porque todos estamos afectados, todos realmente, y si tenemos en cuenta que hay profesores Las que están familias afectados. mismas hay que prepararlas, ¿no? Las familias mismas, a los mismos estudiantes. El tema que creo que también es fundamental y es central es cómo vamos a recuperar esos aprendizajes de estos 2 años, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder restablecer rápidamente esos niveles y esos procesos que han dejado o han sido limitados en sus procesos cognitivos, en sus procesos de aprendizaje social, socioemocional, en el desarrollo de destrezas, capacidades que lamentablemente aún cuando pudieran haberse tenido en algunos sectores las bondades que puede darte el Internet, no ha sido así en términos generales para todo el país. Y ahí tenemos grandes dificultades que también tenemos que atender. Y donde tendrá que redireccionar, porque acá hay un reto muy enorme para el sector, ¿no? Comenzar a pensar en una ejecución adecuada y pertinente de los presupuestos, ¿no? Y cómo utilizar lo mejor posible estos presupuestos para poder atender todas las necesidades que tiene un sector tan delicado como es la educación del país. ¿Cuántos niños que van a retornar y adolescentes a clases, indicando antes de la pandemia tenían a sus padres y hoy en día ya no los tienen porque son huérfanos, y por ende también cuántos maestros han perdido a sus esposos o a sus esposas que a la vez son docentes? Entonces la situación es complicada. Pero bueno, ella es parte de la sapiencia que esperemos que tenga pues en su momento el que esté a cargo de la cartera de educación, que son bastante delicados también del Ministerio de la Mujer, que deben ser socios estratégicos en este momento para poder ayudar a que todos volvamos de una u otra manera a la presencialidad. Doctor Molinari, le agradecemos mucho la participación, siempre sus palabras y esa trayectoria que tiene usted tan importante para que los televidentes sepan
cómo es, cuál es la realidad, porque aquí en el programa y nosotros debemos hablar con la realidad. Es decir, somos un país golpeado, la educación golpeada por la pandemia, pero queremos que se normalicen poco a poco y de la manera más viable y con mucho tino, mucho pulso, mucha muñeca, doctor, en este asunto. Sí, yo creo que ahí hay todo un trabajo intersectorial que hay que hacer. El sector de educación por sí solo no va a poder atender todas las necesidades que hay en el sector, pero también los poderes del Estado tienen que comenzar a poner cabeza fría, ¿no? Comenzar a pensar cómo tomar las mejores decisiones, tanto el ejecutivo de lo que le toca como el legislativo para poder agilizar y flexibilizar en el tema de las leyes. Y también el Poder Judicial, porque cuidado, una de las cosas que también ha recibido nuestro nuevo ministro es el tema de los casos o los temas que tenían que ver con algunos procesos administrativos que los han hecho prescribir en el ministerio. Y doy la voz de alerta, porque no vaya a ser que otros casos que estén pendientes también prescriban. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor Molinari. Un placer haberlo tenido acá esta noche y ya estaremos en una próxima oportunidad tratando temas tan importantes en cuanto a lo que es la educación y sobre todo con personas con una trayectoria que tiene usted. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación Pedagógica.